Hola, hola, yo soy Miss Rivera de la clase de Matemática. El día de hoy vamos a hablar sobre la bisectriz de un ángulo. Nosotros ya hablamos sobre los ángulos, los tipos de ángulos, la clasificación de los ángulos, pero ahora vamos a hablar sobre la bisectriz. Bien, ¿qué es la bisectriz? La bisectriz de un ángulo es aquella que la divide en dos partes iguales o dos ángulos iguales, es decir, con la misma amplitud. Si nosotros tenemos un ángulo de 90 grados, la bisectriz nos ayuda a dividirlas en dos ángulos iguales, que en este caso serían dos ángulos de 45 grados. Muy bien, materiales para realizar una bisectriz. Vamos a ocupar un compás y un transportador, que muchos de nosotros ya hemos utilizado. Recordatorio: nosotros tenemos un transportador, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sacaríamos un ángulo? Bien, el centro del transportador ubicamos la línea base del ángulo. Así es, la línea base del ángulo la ubicamos en el centro del transportador y posicionamos nuestra línea base en el número 0. Así es, número 0. Debemos iniciar nuestro conteo desde el número 0. Entonces, buscamos un ángulo de 60 grados. En este caso, si tenemos ubicado el centro del transportador y nuestra línea base comienza desde el 0, trazamos una línea y ya tenemos nuestro ángulo de 60 grados. Así es un ángulo de 60 grados. Es un recordatorio de cómo utilizar nuestro transportador. Ahora, ¿cómo sacar la bisectriz de un ángulo? Ok, como dijimos, la bisectriz es la línea divisora céntrica de nuestro ángulo. Muy bien, dijimos que ocupamos un transportador y además necesitamos un compás. Bien, paso número 1. Con una abertura arbitraria ustedes van a decidir qué tan grande van a abrir su compás o qué tan pequeño van a abrir su compás. A partir del vértice, o sea, del centro de nuestro ángulo, se traza con el compás y se marca los puntos del corte. Vamos a mostrar una imagen de cómo sería. Así es, marcamos una línea o una abertura. Esto es lo primero. Nosotros tenemos el ángulo y lo que vamos a hacer es marcar una abertura trazado con el compás. Esto es el primer paso a realizar. Ahora, paso número 2. A partir del punto marcado siempre con el mismo compás, entonces ahora vamos a trazar y marcar el punto céntrico del corte. De la abertura que nosotros hemos realizado, o del corte o de la división que hemos realizado con el compás, vamos a encontrar el punto céntrico de nuestro ángulo. ¿Qué vamos a hacer? Con el compás vamos a marcar de la siguiente forma. Ubicamos el compás en la abertura que nosotros hemos realizado y marcamos 1. Luego nos vamos al otro punto o al otro extremo o al otro lado, al lado A, y marcamos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos encontrar un punto céntrico donde ambos trazos se toquen. En este caso le vamos a llamar una abertura o un ángulo o un punto W. Entonces el punto no tiene un nombre en específico. El trazo que vamos a realizar es el nombre. Entonces, cuando ya tenemos nuestra marca, ya sabemos cuál es el punto exacto. Ahora, finalmente, al unir el vértice y el punto del corte W, se obtiene la bisectriz del ángulo inicial. Entonces, cuando ya nosotros tenemos ese punto céntrico, nosotros desde el vértice trazamos una línea y podemos decir que a esta línea le llamamos el vértice, la bisectriz del ángulo.
Así es. Entonces, ejercicio. Ustedes van a construir un ángulo de 60 grados con su transportador, como lo hice en el recordatorio, y luego van a trazar la bisectriz. Luego construirán un ángulo de 120 grados y trazarán su bisectriz. Y para finalizar, construirán un ángulo de 53 grados y luego trazarán su bisectriz. Vuelvo a repetir, la bisectriz es el punto céntrico de nuestro ángulo partiendo de nuestro vértice. Recordarles que pueden realizar sus ejercicios en hojas de papel bond aparte o en su cuaderno de matemática. Sí, hemos llegado al final de la clase. Muchísimas gracias por su atención. Espero verlos en la siguiente clase.